Apple Watch S segunda generación, 250 euros. Apple Watch Ultra 2, 900 euros. Con esta diferencia de precio, ¿merece la pena pagar los 900 euros que cuesta a día de hoy el Ultra teniendo el SE2 con unas características muy buenas? Un reloj excelente y que en algunos casos está muy cerca del Ultra. Vamos a ver en este vídeo aspectos como la batería, el seguimiento de actividades deportivas, hacer llamadas, recibir notificaciones, etcétera. Y veremos cómo realmente un S2 puede estar muy cerca del Ultra y quizás en algunos casos no sería necesario irnos a por un Ultra según nuestro día a día. Para esta comparación voy a usar un Apple Watch SE de segunda generación. En este caso es el modelo de 40 milímetros, GPS, no tiene celular. Y actualmente es el reloj más económico que podemos encontrar en la tienda de Apple por 249 euros. Aquí al lado tenemos a su hermano mayor, si nos olvidamos del Series 10, que es el Ultra 2, que actualmente tiene un precio de 899 euros. Estamos hablando de una diferencia de 3 veces más el precio entre este reloj y este. Por lo tanto, es necesario gastarse a día de hoy 900 euros por un Ultra. Lo iremos viendo a lo largo del vídeo, pero ya os digo que en muchos casos no es necesario. Porque aquí tenemos un reloj que actualmente, ya sea para hacer deporte o para el día a día, le da 1000 patadas a cualquier otro reloj que podamos encontrar en el mercado, cualquier otro smartwatch de otras marcas, siendo el reloj más sencillo que Apple nos ofrece. Y el primer aspecto a tratar es la pantalla, ¿vale? Aquí tenemos una pantalla en este caso de 49 milímetros frente a una de 40. Las dos pantallas son muy buenas. De hecho, os diría que si dejamos de lado el Ultra, la pantalla del SE a nivel de smartwatch, quitando los de Apple, ¿vale? Yo creo que no hay ninguna pantalla en el mercado de otra marca que sea tan buena como la del SE. ¿Qué diferencia veo aquí? El material de la pantalla. Al final, esta pantalla que tenemos aquí en el Ultra es de zafiro, por lo tanto la resistencia que nos ofrece frente a la del SE es mucho mayor. Pero también os digo, si sois una persona cuidadosa y no le dais golpes al reloj, no os va a importar tener una pantalla que no sea de zafiro. Le podéis poner algún tipo de protector al SE y vais a estar totalmente cubiertos. En mi caso, soy una persona bastante torpe, le doy golpes al reloj muchas veces y bueno, aquí lo podéis ver, ¿eh? La pantalla está impecable, no llevo ningún tipo de protector, no es necesario con este material de pantalla y lo tengo impecable. Por lo tanto, aquí simplemente valorar. Soléis darle golpes al reloj, si sois, ya os digo, una persona muy cuidadosa, con el SE tenéis una pantalla excelente. Sí que es verdad que en situaciones de mucha luz en exteriores, al final estamos hablando de 2000 nits de diferencia. Aquí tenemos 1000 de cuanto a brillo y aquí tenemos 3000. Por lo tanto, si es una situación de plena luz, lógicamente se verá mejor el Ultra. Pero ahora en interior, por ejemplo, ya lo veis, ¿eh? Las dos pantallas se ven exactamente igual, ¿vale? O sea que en interiores y en situaciones de menos luz, las dos se van a ver perfectamente, tanto la del SE como la del Ultra. Otro aspecto diferencial entre ambos es el botón de acción. Al final el botón de acción, si estáis acostumbrados a usarlo en el Ultra, pues bueno, sí que igual lo echéis en falta, ¿vale? Yo estos días que he probado el SE para iniciar una actividad deportiva, que es el uso que le doy al Ultra en este botón de acción, lo he echado en falta, pero también os digo, no es nada dramático. Al final es solamente hacer un par de clics más en la pantalla y estamos ya en las actividades deportivas. Lo que sí que me aporta extra este botón de acción es poder hacer un inicio preciso en actividades, por ejemplo, de running, porque en este caso me va a buscar la señal de GPS. En cambio, si lo hacemos en el SE, ¿vale? Cuando yo voy a hacer una actividad de correr, directamente hace un contador hacia atrás y empieza la actividad, pero no hace un inicio preciso en cuanto al GPS. Luego tenemos el tema de la batería. Lógicamente, estamos ante un Ultra con una autonomía de hasta 36 horas frente a las 18 horas que tenemos en el SE. Pero aquí os diría, si estáis acostumbrados a cargar el reloj a diario, el SE os va a durar todo el día perfectamente. Lo cargáis por la noche o por las mañanas y vais a tener batería para todo el día. Luego, tema de aplicaciones, como podéis ver, al final tenemos exactamente las mismas aplicaciones. ¿Qué perdemos en el SE? Perdemos la aplicación de profundidad en agua, que si no hacéis buceo, por ejemplo, pues no lo vais a notar. Perdemos la aplicación de electro y la saturación de oxígeno. Al final, tema de electro y saturación de oxígeno es algo que en el Ultra sí que tenemos y no tenemos en el SE. Pero por otro lado, el sensor de frecuencia cardíaca de ambos relojes, ahora os pondré las pruebas que he hecho en exteriores corriendo y andando, me ha dado exactamente las mismas lecturas. Por lo tanto, si el tema del electro y la saturación de oxígeno os da igual de tenerlo o no en el reloj, por el tema de la frecuencia cardíaca no tengáis ninguna duda que ambos relojes os van a dar exactamente las mismas mediciones
mediciones, siendo este lector de frecuencia cardíaca más nuevo en el Ultra que el del SE, pero no vais a notar ninguna diferencia. Además, en ambos relojes podemos hacer el seguimiento del sueño perfectamente, y aquí, punto a favor del SE, va a ser muchísimo más cómodo dormir con este reloj, que ya lo veis a nivel de tamaño. Tanto peso como tamaño no tiene nada que ver. Será muchísimo más cómodo dormir con el SE que no con el Ultra. Que al final te acabas acostumbrando con el Ultra para dormir, pero dormir con el SE estos días que lo he probado, o sea, ni te enteras que llevas el reloj puesto. Por ejemplo, temas de navegación para los mapas, pues aquí no tendremos ningún problema. En ambos podemos navegar simplemente mirando el reloj sin tener que usar el móvil. Y ya os digo, todas las aplicaciones que tenemos en uno las tenemos en el otro. Sí que perdemos electro y saturación de oxígeno, pero ya está. Todo lo demás, incluso la carga de ejercicio que nos han añadido con WatchOS 11, la tenemos también en el S2. Sí que es verdad que aquí tenemos el ejemplo claro que no tenemos ni sensor de temperatura ni saturación de oxígeno, ¿vale? Entonces estas constantes no nos las va a medir el SE. Los dos tienen Siri perfectamente integrado. Lo que hagamos con el Ultra lo podremos hacer con el SE, a nivel de pedirle a Siri que haga un recordatorio, que nos haga una llamada, etc. Algo que sí que perdemos en el SE es tener un teclado en la pantalla para responder un mensaje, etc. En el Ultra podemos escribir deslizando el dedo perfectamente en este teclado, ya que hacerlo tecla por tecla igual es algo más complicado, pero aquí en el SE tendremos que escribir letra a letra o directamente hacerlo por el micrófono, ¿vale? Que nos va a leer, nos va a coger las palabras perfectamente. También podemos hacerlo en el Ultra, que de hecho para mí el tema del teclado no es algo negativo, porque el teclado es que no lo uso nunca en el Ultra. Siempre que tengo que responder un mensaje pongo el micro. Muy buenas, bienvenidos al blog. No olvidéis suscribiros al canal, y la verdad que va rapidísimo y va súper bien. Y en tema de actividades deportivas, aquí el SE sí que me ha sorprendido muchísimo. Tenemos un smartwatch para hacer el seguimiento de todo tipo de deportes, que nos va a aportar exactamente lo mismo que el Ultra. Sí que es verdad que el Ultra te aporta alguna cosita extra, pero lo básico para el seguimiento de una actividad deportiva, el SE te lo va a hacer súper bien. Además, luego compararemos los datos y os vais a sorprender, porque al final es que nos da exactamente lo mismo, tanto de frecuencia cardíaca como la distancia, la cadencia en carrera, etc. Me ha dado los mismos datos en ambos casos, y me ha sorprendido bastante que un reloj de 250 euros me dé las mismas mediciones que uno de 900. Por lo tanto, para hacer actividades deportivas, este smartwatch es ideal. A modo de conclusión final, respondiendo un poquito a la pregunta si merece la pena pagar 900 euros por el Ultra 2 teniendo aquí un S muy completo, mi respuesta es no, pero con asterisco. Es decir, esto va a gustos. Entonces, para mí, si sacan un SE con la pantalla siempre activa, yo para mí el Ultra lo descartaría, porque al final no lo uso para actividades extremas. No me importa cargar el reloj a diario, no es algo que me suponga un inconveniente muy grande. Y al final, el S2 puede hacer el 80 o el 90%, incluso os diría, de todo lo que el Ultra hace. Hay un 10% de cositas que pierdes con el SE, pero para mí personalmente son cosas insignificantes. Lo único que para mí cojea es el tema del Always On Display. Por lo tanto, si el SE tuviera la pantalla siempre activa, yo aquí ya os digo que ya tendría un claro ganador. Por lo demás, son dos relojes espectaculares. Con ninguno de los dos vais a tener ningún tipo de problema. Se van a adaptar totalmente a vuestro día a día. Y nada, dejadme en los comentarios a ver cuál es vuestro reloj favorito, si para vosotros os merece la pena pagar esos euros extra por el Ultra teniendo aquí el S2. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dejad un like, que nos ayuda bastante aquí en el canal, suscribiros, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Oye, Arnau, no has dicho nada del doble toque. Sí, es verdad, tenemos aquí doble toque en el Ultra 2 y no lo tenemos en el SE. Pero os pregunto, en la última semana, por ejemplo, ¿cuántas veces habéis usado el doble toque? Yo, sinceramente, ninguna. Por lo tanto, si sois usuarios que usáis el doble toque, entonces sí, tenemos que ir sí o sí a por el Ultra 2.